El perro no tiene capacidad de tomar una decisión activa para su bienestar si no está bien. Al perro no se le puede volcar ningún tipo de responsabilidad sobre absolutamente nada de lo que hace. Es una consecuencia de cómo ha llegado a ese momento desde que nació. Si fuera una decisión narrativa, subjetiva, como la experiencia que tiene un humano para consigo mismo, pues el perro podría decirse a sí mismo: oye, paso de estar ladrando como un loco porque no me viene bien. Pero no tiene esa capacidad, porque si no, no existirían los problemas que existen hoy en día. Así un perro podría tomar la decisión activa, razonada, porque comparte ese mismo marco de oportunidades con el humano en el que tienes una conciencia en la que te hablas a ti mismo, pues un perro tendría la capacidad cuando se levanta al día siguiente de decir: voy a no morderme más la cola a mí mismo. Total, y es clave también en el otro lado, desde el punto de vista de los humanos y de los guías. Deja de tomarte lo que hace tu perro como algo personal contigo. Que es que el perro no sabe qué está haciendo, solo está respondiendo o solo estás viendo una serie de secuencias que son coherentes con el estado interno del perro. Exacto. Pero que pueden no ser coherentes con el contexto específico en el que se encuentra, porque ha perdido esa capacidad de entender la realidad por lo que es. Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast de perros. ¿Cómo estás, Iker? Muy bien, gracias, Alberto. Estamos intentando aumentar el nivel de cultura canina a través de nuestro conocimiento, porque nos dedicamos a los perros, nos encantan los perros y estamos aquí para hablar de perros. Y a lo mejor deberíamos hacer un poco de recapitulación de lo que fueron los dos primeros episodios para que quien nos escuche hoy pues tenga un poquitín de conocimiento, que sepa más o menos por dónde vamos. Bueno, al final estuvimos intentando hablar del libro, estamos haciendo un resumen del libro de una forma mucho más sencilla y más llana, en un formato en el que todo el mundo se sienta cómodo, porque es como nosotros hablamos las cosas, como nosotros hacemos entender las cosas en las formaciones o la gente que pasa por sesiones. Y hemos empezado hablando de la microescala, que son esas cositas pequeñitas que son imperceptibles al ojo humano, que pasan dentro del cuerpo, que tienen una coherencia con lo que vemos a macroescala, que efectivamente son las cosas que podemos observar a simple vista. Estamos dando el conocimiento teórico que damos en formación. Y como bien dices, si tuviéramos que sacar de manera muy breve algunos conceptos básicos de los dos primeros episodios, pues podríamos decir, por ejemplo, que lo que empieza a crear el marco de lectura del método base de la neurotología canina es que si la cabeza va muy rápido, y eso se produce por un nivel de chispazos dentro de la cabeza, el cuerpo, al menos del perro, se mueve muy rápido. Hay como que no hay interferencia entre cómo de deprisa te va la cabeza, cómo de excitado estás en un momento determinado y cómo se te mueve el cuerpo. Y que a partir de la velocidad de movimiento físico del perro, pues podemos intuir o podemos construir una sensación de cómo de excitado está nuestro perro y el umbral de tolerancia que va a tener ante velocidades externas que pueden ser perros, pueden ser humanos o cualquier otro tipo de estímulo. Yo creo que es el resumen que mejor ejemplifica todo lo que se basa en la metodología, que es entender, y es de lo que vamos a hablar también un poco hoy, entender ese camino de los impulsos eléctricos desde la información exterior hasta cómo el cerebro procesa y llega a los músculos, que es al final lo que vemos, ese movimiento muscular, esas secuencias de movimiento en los perros, y cómo todo tiene una coherencia y nos hace entender la relación o esa bidireccionalidad que hay entre lo que vemos por fuera a macroescala y lo que está sucediendo por dentro a microescala. ¿Cómo explicamos coherentemente que hemos tomado la decisión de construir sobre la excitación y tener información para luego al final poder hacer predicciones? Es la clave o el factor diferencial de todo esto, Alcino. Y nosotros siempre decimos lo mismo, que es totalmente diferencial tener un sistema de descripciones o tener un sistema de predicciones. Pero en un momento determinado, una persona con su perro leyendo o interpretando posiciones de orejas, epilorección, movimientos de cola o belfos, muy difícil describiendo en tiempo real tener la capacidad de predecir qué está pasando. Pues yo creo que podríamos dividir la conversación principalmente en dos partes. Vamos a seguir hablando un poco de esa microescala y de esas cosas pequeñitas, pero ya llegando a esas cosas que podemos ver, y una vez que estamos viendo cosas, vamos a hablar de esa armonía que hay en el movimiento, esa estética que hay en la naturaleza, que es una parte fundamental también de cómo los animales entienden para hacer sus cosas específicas de animales que tienen que hacer. Y cómo la rotura de esas armonías, cuando no hay armonía dentro de las secuencias de movimiento, pues tienen un valor que es, al final, es parte del lenguaje universal y específico de cada especie, pero que permite
la coexistencia y la supervivencia entre especies. Y dentro de la primera parte vamos a hablar de varias cosas también en particular. Vamos a hablar de motoneuronas, vamos a hablar también de generadores centrales de patrones de acción fijo y de patrones de acción modal. Luego vamos a hablar un poco de la direccionalidad de las emociones o bidireccionalidad de las emociones, que es una parte fundamental para entender qué es lo que hacemos o lo que da sentido en gran parte a lo que hacemos en la praxis o en la práctica de nuestro trabajo. Y el valor, repito, como lenguaje universal que tienen, porque todos los mamíferos estamos diseñados para reconocer patrones que nosotros también experimentamos. Es decir, a ti te puede resonar y tú tienes capacidad de empatizar con algo que tú experimentas. No necesariamente desde la narrativa y experiencia subjetiva humana, sino como mamífero que comparte una arquitectura vital interna que tiene que ver con un cerebro, un sistema nervioso que pueda transmitir y comunicar la información que se procesa en el cerebro y un sistema musculoesquelético que al final te permite moverte. Y finalmente, cuando lleguemos a esa parte de la armonía del movimiento, vamos a hablar también de ese lenguaje universal y de esas secuencias naturales, qué sentido tiene y por qué es tan importante esa armonía o esa disarmonía del movimiento, y vamos a hablar largo y tendido, poniendo ejemplos, lógicamente en concreto del perro, igual también en algunas otras especies, y creo que se va a quedar una conversación ya muy cercana para poder hablar de perros. Para poder hablar de perros, entender cómo leemos y poder cumplir ese intento de transmitir esa formación para que a la gente en sus casas le sea útil para entender a su perro y saber qué decisiones tomar en base a qué velocidades o qué armonías está viendo en el perro. También lo tenemos secuenciado para optimizar el aprendizaje en las formaciones. Es decir, hablamos desde el principio como el primer y segundo episodio para poder llegar al contenido de este tercer episodio, para que con el cuarto y quinto episodio entonces poder tener una conversación sobre perros informada, porque todo el mundo sabe de qué estamos hablando. O sea, a lo mejor la gente piensa, no estáis hablando específicamente de lo que a mí me interesa o yo necesito. Ya, pero que para poder hablar del problema que tú tienes con tu perro en tu casa, pues lo ideal es entender. Que yo creo que es un momento ideal, Alberto, para empezar por el principio, y que es que nos cuentes un poco, que nos hables un poco de qué son las motoneuronas, por qué es algo tan singular, ¿no? o tan especial dentro del cuerpo humano, y que la gente entienda dónde se acaba este camino y dónde empieza otro, que es del que la gente quiere que hablemos, ¿no? Hay información fuera de un organismo que entra al organismo. Vamos a hablar de perro, pues tu perro. Y esa información entra en forma de impulsos eléctricos y el cerebro la recibe en forma de impulsos eléctricos, la procesa en forma de impulsos eléctricos y la comunica a través del sistema nervioso en forma de impulsos eléctricos. Y eso tiene un final. Sin las motoneuronas no podríamos ni caminar ni respirar. No podríamos hacer absolutamente nada. Y de hecho son una de las únicas neuronas dentro de millones de conexiones neuronales y de neuronas que tiene una función específica. Y esa función específica tiene que ver con inervar y ser el último camino que la información que viene del exterior del organismo, que ya está dentro del interior del organismo, se convierte en una secuencia de movimiento que luego nosotros podemos observar. Entonces, su función es bastante difícil de encontrar en lo que tenga que ver con un organismo vivo. Es decir, que luego hablaremos, y esto tiene unos resultados en la manera en la que nosotros entendemos también esas secuencias de movimiento para lo que vale. Pero hay muy pocas cosas dentro de un organismo vivo que tengan una única función. Y las motoneuronas son una de esas poquitas piezas que tenemos nosotros reconocidas. Entonces, repito, la motoneurona es el último camino que la información que viene primero del exterior del organismo, que luego está dentro del interior del organismo, recorre antes de convertirse en movimiento. Es el último eslabón de la microescala a la macroescala. Entonces, toda la información previa de cómo entra esa información, de la importancia de la teoría de la criticidad, la importancia de la eficiencia energética, la importancia del cerebro predictivo y del principio de energía libre variacional, todo eso no deja de ser microescala y todavía es el resultado de impulsos eléctricos, pero va a tener una manifestación física. Y en las motoneuronas podemos identificar que son ese último eslabón antes de que impulsos eléctricos se conviertan en movimientos musculares que también responden a impulsos eléctricos. Es la misma lógica de aumentar, mantener
o disminuir la intensidad en la que esos movimientos se pueden producir. Y es que además esto a mí me parece clave, porque al final es en cierta manera lo que le da todo el sentido a nuestra manera de leer. Es decir, de cuánta carga de chispazos había aquí, lógicamente va a llegar una carga mayor o menor a esas motoneuronas, y esa carga es lo que va a ver la velocidad a la que pasan las secuencias de movimiento o la intensidad a la que pasan las secuencias de movimiento, y de ahí podemos inferir cómo está el perro por dentro, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que con esto claro, ya nos hemos metido casi en el movimiento, pero antes de hablar un poco del día a día, de qué secuencias de movimiento la gente observa o qué cosas ve en su perro, hemos hablado al principio de que íbamos a hablar de generadores centrales de patrones de acción fijo y de patrones de acción modal. Y yo creo que es coherente con un poco cómo estamos llevando esta conversación, que nos dieses a todos una definición para saber de qué estamos hablando, porque va a ser recurrente hablar de estas cosas durante toda la conversación. Entonces, que nos ubiques a todos un poco en qué es cada una de las cosas para que sea mucho más fácil de entender el resto de la conversación que vamos a tener en adelante, Alberto. Lo primero sería los generadores centrales de patrones, que es la parte dentro de la médula espinal que no es en el cerebro, es en la médula espinal, y se tiene bastante reconocido estos conocimientos. Cualquiera que estudie etología clínica veterinaria, por ejemplo, pues va a llegar al momento en el que le van a explicar que es en los generadores centrales de patrones donde se producen los movimientos. Es decir, que la información o la activación de qué movimiento realizamos viene, en el caso del perro, los generadores centrales de patrones están ubicados en 2 puntos diferentes de la médula espinal, pero es en la médula espinal, no es en el cerebro. Y esos generadores centrales de patrones, digamos que es el sitio desde donde se dan las instrucciones para generar una secuencia de movimiento o generar otra secuencia de movimiento. Este conocimiento es fundamental porque luego cuando hay problemas, por ejemplo, veterinarios, si tú quieres generar movimientos o quieres cortar movimientos, sabes que tienes que dirigirte a la médula espinal y no al cerebro. En estos generadores centrales de patrones, en ese sitio que está en la médula espinal, sí, es donde se activan interruptores, que igual luego podemos hablar un poco más en detalle de esto, que nos llevan a ver o bien patrones de acción fijo o bien patrones de acción modal. Pero primero habría que saber qué es una cosa, qué es la otra, qué las diferencia, si es que hay algo que las diferencia, o si es lo mismo o no, o hablar un poco de cada una de estas cosas. Me parece a mí fundamental que la gente lo visualice como si hubiera unos circuitos de cables, un cableado que va por el cerebro, pero que llega a la médula espinal, ¿vale? Y que en la conexión entre esa salida y entrada del cable, que es un circuito, yo lo visualizo como si fueran interruptores. Entonces, esos interruptores, dependiendo del interruptor que tú actives, pues genera un movimiento o genera otro tipo de movimiento. Y las secuencias completas de movimiento es a lo que nos referimos con patrones de acción fijo y más tarde patrones de acción modal. Entonces, los patrones de acción fijo, que luego más tarde se convierten en patrones de acción modal, son secuencias neurológicas, nerviosas y musculares que producen una secuencia de movimiento que es coherente para la supervivencia del individuo en un contexto específico. Es decir, que los patrones de acción fijo son las secuencias de movimiento que un animal tiene acorde a la especie que es. Es decir, el perro se mueve como el perro puede moverse porque es un perro, tiene articulaciones, extremidades y cuerpo de perro, puede producir según qué tipo de movimientos o que según qué tipo de secuencias de movimientos que deben de ser coherentes para la supervivencia en un contexto específico. Y esto es fundamental de entender porque la diferencia puede llegar a ser abismal. De cuándo realizar un patrón de acción fijo, cuándo activar un interruptor, cuándo generar una secuencia de movimiento, y el organismo en principio está habilitado para entender si es lo que toca en este momento o si no. Y toda mi argumentación, lo que postulamos desde la metodología y el libro, es que el perro ha perdido la capacidad, aparentemente, por lo que podemos observar, de tomar una decisión activa sobre qué es óptimo para mi supervivencia en un contexto específico o no, porque si no, no habría perros con estereotipias y no habría perros ladrándose a sí mismos en una sombra, o no habría perros tirándose a comerse otros perros si el contexto no lo requiriera. Bueno, al final yo creo que también es una forma, Alberto, y que hila muy bien con lo que hemos venido hablando en los episodios anteriores, que en la naturaleza no hay animales con una sobreexcitación cronificada. Sin embargo,
lo que estoy entendiendo por lo que me dices, o infiriendo de lo que me dices, es que como nosotros hemos secuestrado, con la mejor de las intenciones, a los perros. no. O no. No. Es simplemente donde estamos. Y en este punto en el que parece ser que de cierta manera los estados neurobiológicos de los perros están un poco supeditados a nuestro nivel de excitación, hemos hecho que se cronifiquen determinados niveles de excitación que no son naturales. Y por eso vemos, pues como tú bien dices, estereotipias, reactividades cuando el contexto no exige de ningún tipo de reactividad y el montón de problemas que la gente tiene o no tiene, pero que ve con los perros en la calle o el perro de su vecina o su propio perro. Y la realidad subyacente a esta conversación en la que se puede extraer que el perro no tiene capacidad de tomar una decisión activa para su bienestar si no está bien. Totalmente. Es decir, si fuera una decisión narrativa, subjetiva, como la experiencia que tiene un humano para consigo mismo, pues el perro podría decirse a sí mismo, oye, paso de estar ladrando como un loco porque no me viene bien. Pero no tiene esa capacidad, o por lo menos no tenemos ningún tipo de sugerencia de que tenga esa capacidad, porque si no, no existirían los problemas que existen hoy en día. Así un perro podía tomar la decisión activa, razonada, porque comparte ese mismo marco de oportunidades con el humano en el que tienes una conciencia en la que te hablas a ti mismo, pues un perro tendría la capacidad cuando se levanta al día siguiente de decir, voy a no morderme más la cola a mí mismo. Total, y es clave también en el otro lado, desde el punto de vista de los humanos y de los guías. Deja de tomarte lo que hace tu perro como algo personal contigo, que es que el perro no sabe qué cojones está haciendo, solo está respondiendo o solo estás viendo una serie de secuencias que son coherentes con el estado interno del perro. Exacto. Pero que pueden no ser coherentes con el contexto específico en el que se encuentra, porque ha perdido esa capacidad de entender la realidad por lo que es. Igual, no te enfades con tu perro. Igual deberíamos, es importante recordarle a la gente que al perro no se le puede volcar ningún tipo de responsabilidad sobre absolutamente nada de lo que hace. Es una consecuencia de cómo ha llegado a ese momento desde que nació. Es decir, que tú puedes tener conductas y una predisposición hereditaria, genética, a elicitar según qué tipo de conductas o hacia la sobreexcitación. Luego tienes un tipo de vida y luego a partir del contexto específico en el que te hayas encontrado con quien sea, que sea el humano con el que vive, pues ha llegado un momento en el que coño han mordido. Si tu perro te muerde tu mano, puedes entrar en bucles narrativos en los que ¿cómo puede ser que me muerda si te doy de comer, si te doy un techo, si juego contigo todo el rato, si te quiero un montón? Y puede ser difícil para el humano salir de esos bucles porque es su perro y no tiene el conocimiento, y lo que nosotros argumentamos es que cuando el perro está sobreexcitado no tiene la capacidad de ver la realidad por lo que es, y no es que se te esté mordiendo activamente tu mano con todas las decisiones subjetivas de voy a morderle a este tío la mano, simplemente no ha visto que era tu mano porque iba demasiado excitado. Totalmente. Para que no se nos quede en el tintero, Alberto, creo que también sería interesante que dieses la definición de patrón de acción modal en esa contraposición, ¿no? Parece ser que esto es como una nueva tendencia, una nueva corriente, por decirlo de alguna manera. No siquiera nueva, lo que pasa es que yo siempre he utilizado la palabra patrón de acción fijo para que la gente tuviera menos capacidad de malinterpretar lo que puede ser un patrón de acción modal. Es decir, porque el perro al final va a hacer lo que el perro puede hacer porque tiene los movimientos que un perro tiene. Y el patrón de acción fijo describe toda la secuencia, desde que se activa el generador central de patrones hasta que se termina la secuencia de movimiento. Y la secuencia de movimiento, por ejemplo, vamos a imaginar que es sacudirse, ¿vale? Entonces, eso está diseñado para reducir o liberar energía libre variacional, que luego se entiende como excitación, y tú puedes realizar toda la secuencia completa o puedes pararla a la mitad. El concepto de patrón de acción fijo fue creado o acuñado por Conrad Lorenz y por Nico Timberger, y luego en los años 60, un poco más tarde, se acuña el patrón de acción modal. Y el patrón de acción modal significa que ese patrón de acción fijo no es inevitable en toda su curva. Es decir, que se puede adaptar y puede variar acorde al contexto específico. Que cuando sales a correr detrás de un conejo, puedes no terminar toda la secuencia si no hace falta. Entonces, la primera sales como muy disparado hacia el conejo, pero luego el organismo entiende que el contexto específico ha cambiado porque estás un poco más cansado que con el primero, y con el segundo no terminas de salir o no terminas de completar
esa secuencia. Entonces, el patrón de acción fijo habla y se refiere a toda la secuencia completa de movimiento que, activada desde un generador central de patrones, un organismo puede realizar. Y el término patrón de acción modal se refiere a que ese patrón de acción fijo no es inevitable y no requiere de completarse al 100%, sino que tiene diferentes grados en los que se puede ejecutar, el 90%, 80%, 70%. Que de hecho, en próximos episodios, quizás cuando hablemos del triángulo, de otras cosas, en los procesos de rehabilitación, muchas veces suelen ser señales buenas de que se está haciendo un buen trabajo. Y me explico, si el perro tiene muy engrasado o ha hecho muchísimas veces determinado patrón de acción fijo en el que ha completado la secuencia, si tú estás haciendo un buen trabajo y bajando el nivel de excitación basal de ese perro, puedes empezar a ver en contextos en los que antes activaba todo el patrón, que empieza a activarlo, pero se queda a mitad, que vuelve más rápido al estado del que estaba anterior, y es un poco un feedback, si sabes leer, que te dice que puedes estar haciendo las cosas bien o no, Pero que puede ser que esté en una fase de transición total, de un estado de excitación a otro. Pero luego también un ejemplo muy fácil es un bozal. Es decir, yo el otro día, por ejemplo, estuvimos en una sesión en formación que luego se convertirá en masterclass, si todo va bien, en la que un perro que yo manejo está genial y cuando se lo doy a su guía, el perro me quiere comer bien. Entonces el perro se me abalanza continua y repetidamente en una secuencia de movimiento, en un patrón de acción fijo, que el patrón de acción fijo es todo. Repito, la activación neurológica, la secuencia nerviosa y la manifestación conductual desde 0 hasta 100. Entonces, ese perro me quería morder, pero llevaba un bozal. Entonces, cuando se lanza hacia mí, no termina de ejecutar toda la secuencia, porque la secuencia en sí misma termina con abrir, enganchar y cerrar la boca. Y el hecho de cortarle, no en el 100%, sino cortarle en el 90% la secuencia de movimiento, ese patrón de acción fijo, que ahora se convierte en un patrón de acción modal, hace que no haya engrasado esa última parte, con lo cual, si hubieras mordido, es totalmente diferente al hecho de no haberlo hecho. El grueso de la explicación teórica está más que entendido, pero creo que podría ser muy interesante, Alberto, porque estamos hablando de perros, pero así funcionamos los mamíferos. Es decir, funcionan los perros, los humanos, las ardillas. Entonces yo creo que sería interesante, porque además hay un montón de ejemplos que son súper visuales y que ayudan a entender esto muy bien, que yo creo que podemos poner para simplificar un poco la conversación y llevarle a la gente a que entienda esto, más allá de que no tenga todas estas palabras que acabas de mencionar, pero que sí que se lo lleve a algo, joder, como muy evidente o muy claro, ¿no? Y te gusta mucho poner en las formaciones el famoso ejemplo de las ardillas, que yo creo que a mí me encanta y yo creo que estaría súper bien que lo cuentes un poco para todo el mundo. Todo lo que todos somos es el amalgama de patrones de acción fijo que es propio de tu especie. En principio, y hasta que se demuestre lo contrario, tú y yo no nos podemos poner a volar. No podemos. ¿Por qué? Porque esos patrones de acción fijo, esas secuencias de movimiento, no son acordes a nuestra especie. Y esto de lo que se dan cuenta en etología, cuando ya se supera definitivamente el conductismo de Skinner y Watson, en el que todo era todo lo mismo, independientemente de que estuvieras en un contexto natural o metido en un laboratorio, en lo que se da cuenta la etología es que cada individuo de cada especie está repleto de patrones de acción fijo y modales que tienen que ver con su propia especie. Son exclusivos de su especie. Que es una manera de describir lo que mucha gente describe como instinto, pero de una manera mucho menos etérea, mucho más chiquitita, ¿verdad? Chiquitita, que explica más que la palabra instinto en sí misma. Es decir, las ardillas. Si imaginamos a una ardilla que hemos rescatado y la tenemos viva 2 años a través de soluciones líquidas, leche, suero, que sea, si tú a una ardilla, después de 2 años, sin nunca haber visto una nuez, le das una nuez, la ardilla sabe abrir la nuez. Y no sabe abrir la nuez porque haya tenido una experiencia previa. No está realizando ningún tipo de aprendizaje cognitivo. No necesita ningún tipo de refuerzo negativo o positivo para saber si se tiene que acercar o para saber lo que hay dentro. Hay información codificada dentro de tu secuencia de ADN que, como individuo que perteneces a una especie, cuentas con ella para hacer frente a la vida y a la supervivencia. Entonces, una ardilla no necesita de haber visto previamente una nuez para que
esa imagen visual elicite o active una secuencia neurológica, nerviosa y muscular que hace que la ardilla se mueva hacia la nuez y la abra para sacar lo que hay dentro para luego sacar nutrientes. Eso es una secuencia coherente con la supervivencia de esa ardilla en ese contexto específico. Lo que sí es verdad, o lo que sí que es muy interesante, es que cuantas más nueces se coma esa ardilla, va a ser más eficiente, recogiendo la conversación anterior, a la hora de abrir esa nuez con menor esfuerzo y sacándole un mayor número de nutrientes. Pero nadie, como tú bien estás diciendo, le tiene que enseñar a una ardilla cómo comerse una puñetera nuez. Nadie lo tiene que hacer, porque ya está escrito dentro de la información que forma ese individuo acorde a la especie a la que pertenece. Todos los mamíferos estamos repletos y todo lo que todos somos son los patrones de acción fijo y modales que llevamos escritos acorde a la especie que seamos. Y la diferencia sobre lo que tú decías, pues es fundamental. Yo tengo la sensación de que el instinto en las conversaciones, sobre todo de perros, es como una piscina muy grande donde te caben todos los triples que te quieras tirar. Es una piscina y un muro, ¿verdad? Es como un muro. La piscina es donde tú lo echas por ese muro que te encuentras, de decir, es que no se puede hacer nada porque esto es instinto. Porque es instinto y es inevitable y no se podía evitar, y el perro pues ladra mucho porque tiene mucho instinto de protección. Yo te voy a argumentar que no. Pero es que el perro te muerde mucho los pies porque tiene mucho instinto de pastoreo. Te voy a argumentar que está sobreexcitado. Entonces, la palabra instinto suele ser un sitio donde, como yo ya no tengo el conocimiento para poder explicar más, ahí recae todo lo que tu perro en un momento determinado es. Y nosotros no estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo porque la información sobre lo que es patrones de acción fijo y modales está disponible desde hace mucho tiempo. Y lo que implica es que el patrón de acción fijo o modal está disponible en toda su plenitud dentro de cualquier cría, de cualquier individuo, de cualquier especie, y ese individuo lo que tiene que es desarrollarla y mejorarla a través de la experiencia vital. Pero no tiene que aprender a hacerlo. Los humanos estamos llenos de patrones de acción fijo, como por ejemplo, pues hoy en día tenemos acceso a hacer ecografías. Entonces, dentro de la barriga de una madre podemos ver bebés que todavía no han nacido que sonríen. Y esa sonrisa es un patrón de acción fijo que debe de ser coherente. Si la tienes escrita es porque tiene una funcionalidad para un contexto específico en el que se determine tu supervivencia. Esa es la razón de por qué los patrones de acción fijo luego son modales y existen en sí mismos. Entonces, sabemos que no hace falta aprender a sonreír porque ahora podemos ver bebés dentro de la barriga sonriendo. Nadie les ha contado un chiste, nadie les ha hecho cosquillas, simplemente es una secuencia neurológica, nerviosa y muscular que todavía no ha tenido ningún tipo de interacción tridimensional con un contexto específico porque hoy no has nacido. Lo único que va a depender a partir del momento en el que nazcas, pues tu experiencia vital te dirá cuándo sonreír y cuándo no sonreír, porque igual si estás a punto de pelearte o darte de hostias, lo óptimo no es sonreír. O si vas por una calle y ves un maniquí, pues lo ideal es que no sonrías. ¿Por qué? Porque no es coherente con tu supervivencia en ese contexto específico. Creo además, Alberto, ya que estamos de ejemplos, vamos a seguir con los ejemplos. Esto se explica muy bien con el tema este de los monos de Bermez, o creo, se dice así, Monos de Bermez. Que creo que es súper aclarador o clarificante de esta necesidad de modular, pero que a la misma vez explica que es algo que no tiene nada que ver, o sea, que tiene que ver contigo en cuanto a la especie que tú eres, pero que no es algo que nadie te tenga que explicar ni enseñar. Cuando tú estudias los monos de Bermez en su hábitat natural y en su lenguaje original, pues lo que los científicos que lo han hecho se han dado cuenta de muchas cosas, y entre ellas es que aparentemente los monos de Bermez tienen como 3 llamadas de alerta o de peligro para 3 peligros diferentes. 1 por aire, que son las águilas, y 2 y 3 por tierra, que son los leopardos y las serpientes. Y lo que ocurre, que es muy curioso, y en los cachorros, cuando están en grupos sociales, cuando un cachorro activa una señal de llamada o alerta para uno de los peligros, que no hace nada ni Dios hasta que un adulto no lo valida. Es decir, que se entiende de manera natural, todo el grupo entiende que un cachorro es un cachorro que por defecto va sobreexcitado y que es muy posible que, como no has tenido experiencias, pruebas para confirmar lo que tú ya llevas escrito dentro, que te puedas equivocar. Máxime cuando los interruptores están muy cerca los unos de los otros. En esos generadores centrales de patrones, están muy al lado.
se ve que todo el mundo entiende, sin necesidad de hablar, que puede reconocer que si un cachorro está muy sobreexcitado es posible que se esté equivocando, porque todavía no tiene confirmados esos procesos de que son para lo que valen. Entonces, nadie se mueve hasta que hay un adulto que lo hace, porque puede ser que el cachorro se esté equivocando y diga, vámonos al suelo que vienen las águilas, cuando lo que realmente había era una serpiente y no águilas. Si yo estoy entendiendo bien, lo que me estás queriendo decir es que todo lo que vemos que hace nuestro perro, todo eso que llamamos conductas, en realidad son o bien patrones de acción fijo o patrones de acción modal o no, o hay cosas que no lo sean. Es todo lo que es. Y eso en sí mismo, hay gente que lo interpreta como un reduccionismo extremo. Y yo lo interpreto como la liberación para entender que este mundo es finito. Es decir, hay un número determinado de secuencias de movimiento que un perro, por ser perro, puede ejecutar. Hay un número determinado de secuencias de movimiento que un humano puede ejecutar. Y eso convierte un mundo que en principio es un océano de preguntas, y esto de repente te das cuenta de que el mundo es finito. El perro puede hacer lo que el perro puede hacer. Un perro no puede serpentear como una serpiente. Un perro no puede coger una nuez como una ardilla. Un perro no puede bajar una pared como un perezoso. Un perro no puede estar en una rama como lo está un mono. Tiene unas secuencias de movimiento específicas que son las que nosotros observamos. Y todo tiene que ver con patrones de acción fijo que luego se convierten en patrones de acción modal, que son las secuencias que tienes disponibles para hacer frente, acorde a la especie que eres, a tu supervivencia y a la vida. Esas son las cartas que te han tocado. De hecho, ¿no? Yo que vengo del mundo del adiestramiento, al final la maestría del adiestramiento, digamos, más allá de haberlo hecho de manera consciente o no, es dentro de esos patrones de acción fijo modal haberte quedado con una secuencia muy concreta que tú has querido y luego poder hacer que el perro la elicite a voluntad del humano, pero no es más que eso. Y a mí me parece muchísimo. O sea, que esto Bueno, es claro, sí, la conversación real en la que yo digo lo que pienso y estoy desentendido de cosas. A mí no me gusta para nada el adiestramiento. A mí no me pone ver un perro mordiendo, ni tirándose, ni defensa, ni protección. A mí no me gusta ni me dice nada. Ahora, la capacidad que se ha tenido, como tú muy bien dices, de identificar secuencias de movimientos y tener la capacidad de licitarlas a voluntad propia, a mí me parece una pasada dentro de lo que ha sido el conocimiento y el descubrimiento de esas secuencias de movimiento. O sea, que al César lo que es del César, a mí me parece una pasada. Dentro de lo que es la habilidad de hacer algo con un perro. ¿Es mi habilidad? No. ¿Me pone esa habilidad? Para nada. No es lo mío, pero reconozco que hay un desglosamiento de conocimiento importante, porque si no, no puedes partir secuencias de movimiento a voluntad propio. Y a mí, por clarificarlo, yéndonos más al mundo del perro, por clarificar esto, es que, claro, las implicaciones de esta conversación son la hostia en muchos términos, porque te recojo un ejemplo que tú, cuando me lo diste a mí, me voló la puta cabeza, pero efectivamente es que es una explicación mucho más sencilla para algo mucho más grande, ¿no? Y es, por ejemplo, el típico ejemplo de los perros que mean mucho o que van marcando mucho, son muy dominantes. Claro, eso es verdad desde un marco de lectura, pero ese marco de lectura es una narrativa subjetiva del humano. Para entender un sesgo temporal o un intervalo temporal que tú estás observando. Pero a través de los patrones de acción fijo, patrones de acción modal, esto es mucho más sencillo de entender, que no sé si nos lo quieres explicar. Sí, mira, para que la gente lo entienda de manera más o menos fácil. Un patrón de acción fijo modal de un perro muy reconocible es mear. O lisquear un poco y levantar la pata. Entonces va a haber gente que te va a decir, o hay metodologías o hay corrientes que te van a decir que eso tiene un valor en sí mismo, fundamental para el lenguaje del Canis familiaris. Yo lo que argumento es que sabemos de dónde viene el perro. O en principio se sabe de dónde viene el perro, que es un animal que le precede evolutivamente. Y que tú vienes con unos patrones de acción fijo que en su contexto original es muy posible que tuvieran un valor intrínseco, que yo desconozco porque no me dedico a otros animales que no sean perros, que yo tengo intuiciones más o menos acertadas, pero desconozco completamente. Entonces es totalmente posible que, por ejemplo, orinar o marcar, miccionar, tuviera o tenga un valor en animales en libertad naturales, como para, por ejemplo, marcar territorio o dejar información o lo que sea. Pero en perros, como el espolón,
Eso es un patrón de acción fijo que en sí mismo no tiene ningún valor intrínseco. Es decir, cualquier perro va a oler una micción u orina y va a ejecutar una secuencia de movimiento que es oler y luego moverse para miccionar o no. Y después, ese patrón de acción fijo en toda su plenitud incluye, por ejemplo, mover las patas de atrás para, si tuviéramos que otorgarle otra vez un valor intrínseco. Esparcir las feromonas o Y lo que sea. y en perros se ha perdido porque es totalmente aleatorio. Es decir, es un interruptor que está dentro del perro porque viene del lomo, pero que hoy en día no tiene mucho valor en sí mismo y que el perro cuando huele, orina, activa una secuencia que lo lleva a orinar también, que eso luego tiene unas funcionalidades de las que ahora también hablamos. Y luego el último, si te lo imaginas como una secuencia de interruptores, el último interruptor es el de esparcir, o el de escarbar, o el de mover las patas, que es simplemente mover las patas. Y hay perros que lo hacen y perros que no. Y tiene que ver con cuánto de engrasado está eso. Pero no tiene ningún tipo de equivalencia directa con ningún tipo de rol social o jerárquico dentro de ningún grupo, porque si no, cuando un perro huele y esparce, si viene otro perro detrás, huele, mea encima y esparce, se convertiría en el loop. En el bucle infinito, ¿no? Entonces, como depende de la narrativa. O el supuesto alfa, si alguien me hace encima de su pis, automáticamente tendría una agresión hacia el otro perro, ¿no? Porque él está, no sé, la película que... Es que yo no lo voy a hacer. respecto a eso, Aquí ¿no? no hay alfas, aquí hay perros volados. Y la equivalencia más directa que todo el mundo te va a hacer es que los perros alfa son los perros más volados. Lo que se entiende como un alfa dentro del mundo del perro es el perro más volado. ¿Por qué mi perro quiere ir siempre el primero? Y la gente lo otorga a tener una posición, un rol jerárquica en el que tú vas a ser el primero. No. Lo que ocurre es que un perro muy excitado andando con cosas delante lo sobrecita más. Y cuando llega el momento en el que estás el primero y no tienes cosas delante, vas un poco mejor. No el perro que más marca y más orina es el más alfa. El que más marca, más micciona, es el que más volado está en un momento determinado porque está muy excitado, y esos patrones de acción fijo nosotros le otorgamos la capacidad de rebajar tu excitación. O sea, que más marca el que más lo necesita porque más volado está en un momento determinado. Entonces, yo veo que lo que se suele asociar en jerarquías a los alfas, pues muchas veces tiene mucho que ver con el perro más volado. Sí. Es simplemente, es todo lo verdad, es verdad, es todo lo verdad. Creo que tendría sentido un poco, igual que nos hables de esa dualidad funcional, porque ya que la conversación nos ha llevado a este punto un poco de hablar de que si el marcaje o los pises o todo este tipo de cosas, que nos hables de algo que has dejado o que has sugerido antes en la conversación, que es esa dualidad funcional o esa forma de ver la naturaleza en la que es ineficiente crear cosas específicas para solo una cosa. Uno de los principales argumentos anticreacionismo es el hecho de que no hay casi nada que tenga un valor exclusivo para una sola cosa. Y, por ejemplo, nosotros cuando lo identificamos como las motoneuronas hay que hacer el suficiente énfasis en que no es lo habitual. Lo habitual es que todo tenga mínimo una doble función, es decir, que valga para dos cosas. O más, ¿no? Por ejemplo, las bocas están diseñadas en principio en todos los animales para ingerir, y nosotros hoy en día lo utilizamos para hablar, para darnos besos, para chupar paredes, lo que tengas que hacer en un momento determinado. Pero no solamente tiene una función, una mano o un pulgar prensible, pues te da la capacidad de coger cosas, pero podemos utilizar también para otras cosas diferentes. Es decir, que no hay casi nada que tenga una única función exclusiva. Y las secuencias de movimiento en los perros, nosotros mínimo le vamos a otorgar una dualidad. O sea que como mínimo, y eso puede estar capaz por nuestro conocimiento o porque no sea relevante todas en un momento en específico, es decir, que veas una cosa y que es más fácil otorgarle dos valencias que 27 aunque las tuviera. Pero todas las cosas que un perro hace en principio tienen una doble funcionalidad. Es decir, nosotros le vamos a otorgar a todos los patrones de acción fijos, a todos los patrones de acción modales, a todas las secuencias de movimiento, que es lo que explicamos en el primer y segundo episodio, le vamos a otorgar la funcionalidad básica de ser una herramienta para autorregular la excitación del perro, es decir, pinchar el globo de energía libre para que el organismo no explote porque se está sobreexcitando solo. Entonces, vamos a entender que todo lo que hace un perro en principio es luchar contra esa sobreexcitación, y la manera de hacerlo es la de ejecutar movimientos físicos acorde al contexto en el que lo estás experimentando. Entonces, por ejemplo, masticar
hierba, una función tiene que ver con la flora intestinal del animal, es decir, que te hagan falta lo que sea. Y otra es la de regular la excitación. Vengo de jugar un poco, mi organismo no quiere subirse él solo porque ya es suficiente y lo estoy entendiendo, y mastico hierba. ¿Para qué? Para canalizar sobre esa secuencia de movimiento la excitación que se podría estar yendo a otras secuencias de movimiento. Entonces, si no quieres seguir huyendo, no quieres seguir jugando, no quieres seguir abalanzándote hacia algo, pues de repente una de las opciones es la de pararte y comer hierba. Entonces, en esa función de desescalada de excitación, de volumen de impulsos eléctricos, si el perro activa ese interruptor desde la velocidad óptima para activar ese interruptor, pues esa secuencia de movimiento va a tener el resultado que el organismo está esperando. Todo lo que argumentamos nosotros es que ese interruptor también es posible de activarlo desde una velocidad más alta, y eso es lo que comúnmente se conoce como te has pasado de rosca. Entonces, cuando has activado ese patrón de acción fijo, pasado de rosca, significa que sí, tu organismo necesita parar, vas a ir a comer hierba para bajarte, pero como vas más rápido de lo que deberías para que esto tenga efecto, es muy posible que te pongas a comer otra vez, que te pongas a comer más deprisa y que te vuelva a sobreexcitar. Alberto, me gustaría que nos parásemos aquí un poco, porque lo has dicho así como que no quiere la cosa, pero es que esto es clave. Al final, la cuestión de todo esto es que somos, a nivel de lo que observamos, una amalgama de secuencias de movimientos, de patrones de acción fijo o de patrones de acción modal, pero que dependiendo, y yéndonos al subtítulo del libro, de a las velocidades, los intervalos de tiempo que duren y cuando se rompen esos intervalos de tiempo, pueden tener una implicación u otra. Es decir, si tú estás en un nivel de excitación que toca, seguramente actives ese interruptor y ese interruptor que activas, si estoy entendiendo lo que me quieres decir, va a cumplir una función que es para la que está diseñada orgánicamente, que es rebajar tu nivel de excitación. Pero si por lo que sea estás moviéndote un poco más rápido o el intervalo anterior llevas mucho tiempo acumulando velocidades que no tocan, puede ser que eso que está diseñado para bajarte o no te baje o incluso te suba. Exactamente. A lo mejor es más fácil de entenderlo en humanos. Levantar el brazo, por ejemplo, es un patrón de acción fijo o modal que está diseñado para tú enfrentarte a la vida y maximizar la supervivencia si eres coherente con el contexto específico. Pero tú levantar el brazo, levantar la mano, lo puedes hacer en las 3 velocidades exageradas que nosotros invitamos a la gente a pensar cuando observa perros. Lo puedes hacer a esta velocidad, lo puedes hacer a esta velocidad o lo puedes hacer a esta velocidad. Y es muy posible, y si te equivocas de contexto específico, que el mover la mano a esta velocidad no sea coherente con la supervivencia tuya en ese contexto. Es decir, que si yo estoy en Alemania, voy a... Se entiende perfectamente. Que de manera natural cualquier humano y cualquier mamífero va a darle un valor, no a levantar la mano en sí misma, sino a la velocidad a la que tú levantes la mano. O sea, tú delante de un perro puedes hacer así sin ningún problema y puedes hacer así y poder tener problemas si es más la velocidad a la que ha movido la mano que la que su cerebro puede soportar. Y en humanos es exactamente lo mismo. Tú puedes no hablar el mismo lenguaje con otro humano de otra parte del planeta, pero puedes inferir naturalmente que esta velocidad de levantar la mano implica pedir permiso, ser educado, no querer molestar. Esto puede ser reclamar atención, y esta velocidad tiene otras implicaciones, independientemente de que hables el mismo lenguaje específico o no, dentro de los humanos. Entonces, de todo lo que hablamos nosotros es que la velocidad a la que ocurren las cosas es mucho más importante que las cosas que ocurren en sí. Incluso no solo para el contexto, como en el caso del ejemplo de la mano, sino para uno mismo, que también es lo que estamos hablando con los perros, que es el ejemplo que tú siempre pones, que creo que viene a colación, de la pelota antiestrés. Porque una pelota antiestrés en sí misma no tiene ningún valor. Es decir, es una pelota con unas propiedades. Sí, blandita, así, gustosa. Pero te dicen, si yo te dijera, por ejemplo, coge la pelota y que de moverla te vas a liberar energía libre variacional o te vas a desestresar o tu volumen de impulsos eléctricos va a bajar y vas a estar bastante mejor, pues no estoy siendo justo ni sincero contigo, porque tendría que ser específico en cómo coger esa pelota y moverla, porque no es lo mismo hacer así
y empezar a dar vueltas por tu casa pensando en la movida que te está excitando o estresando, a inducir una velocidad de movimiento como si te estuvieras masajeando a ti mismo, que luego tiene un impacto en cómo tú te encuentras. Genial además, porque creo que esto da pie a que hables un poco, Alberto, de para mí, quizás una de las claves dentro de nuestro trabajo específico de educación y rehabilitación de los perros, que es esa teoría de la direccionalidad o de la bidireccionalidad emocional, que yo creo que en este ejemplo de la pelota antiestrés también se entiende muy bien cómo hila al final, qué es lo que nosotros intentamos hacer con los perros para llegar a través del cuerpo a la cabeza y empezar a rebajar como esa excitación interna que tienen los perros. Esto a finales del siglo XIX, 1884 y 5, creo que James y Lance llegaron de manera independiente a básicamente la misma conclusión, que es que todo lo que estamos diciendo es cierto, es decir, que hay información fuera del cerebro que llega a tu cerebro, que el cerebro la procesa, que la transmite a través del sistema nervioso al resto del cuerpo y que el cuerpo luego se mueve acorde a ese nivel de excitación, pero que también ocurre a la inversa. Es decir, esto habla de la direccionalidad o bidireccionalidad de la emoción, pero la emoción como entendemos nosotros las emociones, que son impulsos eléctricos que están diseñados para poner a tu cuerpo en movimiento. No estamos hablando de sentimientos. No es que el sentimiento vaya para un lado y vaya para otro. Lo que van son los impulsos eléctricos que tienen luego un impacto en la fisiología. Y si no, no se explica que tú estés muy estresado, te hagas un masaje y te relajes. O sea, estamos hablando de eso, que hay un impacto final en el procesamiento, transmisión y comunicación de información dentro del organismo para moverse, pero que a la inversa también es cierto. Y nosotros jugamos con esa valencia de que es cierto. Luego con esta teoría ha habido como bastante gente que la ha intentado y de hecho se ha puesto, digamos, en contraposición, pero siempre desde el punto de vista humano. Porque se mezclan lo que son los sentimientos o la experiencia subjetiva de esos estados, y entonces no se puede discernir si lo que sientes viene de la emoción. Nosotros lo tenemos clarísimo, yo lo tengo bastante claro, por lo menos en el mundo del perro, que como no hay esa interferencia de narrativa humana, es bastante fácil de observar que no hay ningún tipo de interferencia. Entonces, es como nosotros entendemos nuestro trabajo. Si te vemos moverte excesivamente deprisa en un contexto donde no deberías, modulamos tu velocidad de movimiento físico para que eso luego tenga un impacto en tu bienestar y tu estado neurobiológico. Y es tan claro como lo vemos que hemos construido una metodología para luego poder compartir los resultados y para que la gente pueda hacer esto también desde su casa. Entonces, Alberto, esto no implica que sea una locura o una fumada tuya, sino que, por ejemplo, se ha visto en casos de epilepsia, por ejemplo, no sé si quieres hablar un poquito de eso para que se entienda que esto es así, ¿vale? Claro, es que en esa construcción del lenguaje universal de los impulsos eléctricos, sí es cierto que a través de los impulsos eléctricos el organismo recibe la información, luego la procesa, luego la envía a las motoneuronas para decirle cómo te tienes que mover. En ese punto justo y crítico debería haber estudios en el que te dijeran, oye, pues sí, todo es así. Es todo el mismo idioma que tiene una transferencia al movimiento físico cuando antes era impulsos eléctricos dentro del organismo y antes era impulsos eléctricos fuera del organismo. Y cuando estudias sobre perros, pues te das cuenta de que, por ejemplo, la epilepsia, cuando un perro entra en ataques epilépticos y convulsiona porque su nivel de excitación neurológica es excesivamente alto, que es lo que describimos en el primer episodio, y no es sostenible en el tiempo, una de las maneras en las que tener impacto en ese exceso de volumen de impulsos eléctricos neuronal es a través de colocar electrodos en los músculos que están sufriendo, experimentando esas convulsiones e inducir una velocidad que luego tiene una correlación con tu estado interno. Es decir, que tu organismo no controla, está intentando no explotar o no reventar y lo hace a través de las convulsiones y que tú modulando la velocidad de las convulsiones tienes capacidad de tener inferencia directa en el estado neurobiológico del perro. Y eso es lo que ese tipo de conocimiento es el que nosotros nos da la confianza suficiente para decir, coño, pues es así, funciona así y nuestro trabajo tiene sentido porque es básicamente lo mismo a una escala más grande. Totalmente. Al final, a mí siempre me gusta definir esto, que es como un resumen muy bueno de las dos direcciones en las que nosotros hacemos nuestro trabajo. Es decir, desde el conocimiento que estamos hablando hoy, cabeza muy rápido,
muchos impulsos eléctricos a motoneuronas, demasiados chispazos, movimientos muy rápidos, y de ahí yo leo. De ahí es donde yo saco la inferencia para leer y saber cómo está el perro, y en el camino contrario es como nosotros trabajamos, que es voy a intentar modular o voy a intentar rebajar las velocidades a las que se está moviendo el perro, y en ese otro camino voy a conseguir que el nivel de excitación sea menor y se empiecen a activar los interruptores que tocan en base al contexto específico en el que el perro está habitando. Creo que sería un resumen muy bueno de Es la un metodología, resumen ¿no? muy bueno, no, perfecto. Y es un resumen, por ejemplo, de lo que nosotros hoy en día estamos intentando desde hace ya casi un año realizar estudios. Es decir, que si todo esto es cierto, tendríamos que tener la capacidad de predecir el umbral de reactividad, el umbral de tolerancia de un perro ante estímulos que previamente le han podido sacar loco. En fin, mi perro es reactivo, mi perro se quiere comer perro, mi perro se quiere comer personas, y desde la modulación de esa velocidad darnos cuenta de manera empírica que cuanto menos movimiento físico tienes, menos estado de excitación tienes previo a la interacción con un estímulo, más fácil es que lo puedas tolerar y no elicitar esas secuencias de movimiento que no son acordes para el contexto específico en el que lo estás experimentando. Es decir que lo normal es que tu perro ladre está guay si no se hace en un cuadro mucho más específico. Porque si estás en tu casa tranquilo, tumbado, no tienes por qué estar ladrando. Si tú te cruzas un perro por la calle, no es coherente con la supervivencia el querer comértelos absolutamente a todos. Y nosotros vamos a argumentar que no tiene nada que ver, en principio, con ningún otro tipo de cosa que no sea cómo de deprisa se estaba moviendo ese perro previo a esa interacción. Nosotros llevamos un año trabajando con collares, con unas fórmulas para determinar si eso es cierto o no, y luego la convicción, pues la gente tiene que saber que esto, en un escenario ideal, saldrá publicado en algún momento a finales de este año, a principios de 2027, no sé cuándo la gente está escuchando esto, pero que la convicción que tenemos nosotros es básicamente porque es una comprobación empírica de todo lo que estamos diciendo. Bueno, y que de hecho que lo hemos visto ahí en tu ordenador, una vez que hemos hecho la transmisión de datos y se ven las gráficas, efectivamente es coherente con todo lo que llevas haciendo todos estos años previos al collar, pero tal cual lo ves tú, entre comillas, es lo que el collar está empezando a decir. Nosotros ahora, en el contexto en el que estamos, pues estamos haciendo estudios sobre perros en semilibertad, es decir, con muy poca interferencia humana, que es lo que decide el organismo del perro hacer. Y esto es totalmente coherente con las 13 horas de sueño, con las 6 horas de velocidades bajas e incluso más horas de velocidades bajas. Bueno, Alberto, si somos coherentes un poco con que íbamos a dividir esta conversación un poco en dos partes, yo creo que esa parte o ese camino ya de la microescala a la macroescala está más o menos cerrado, claro y entendido, pero hay otra parte que nosotros consideramos súper importante dentro de nuestra lectura y de cómo entendemos ese lenguaje universal de los mamíferos, que es la armonía del movimiento, la estética de las cosas que se producen o la coherencia armónica de las cosas que se ven. Y como también nosotros entendemos que de la misma manera que esos patrones de acción fijo van engravados en la secuencia del individuo, también entendemos que hay engrabado cierto gusto o cierta visión de la armonía en cada mamífero para las cosas que necesita para su supervivencia, ¿no? Yo creo que la armonía visual de la que hablamos, es decir, la capacidad que tenemos todos los mamíferos de entender cuando las cosas están bien, porque tú lo puedes entender, está diseñado, de hecho, para entenderlo sin tener ningún tipo de conocimiento intelectual sobre ello. Es decir, nadie tiene nuestro conocimiento intelectual, pero todos los animales se entienden entre ellos. Y de lo que yo creo que habla esa armonía visual es de la capacidad que tenemos todos los mamíferos de inferir cuánto hay de componente motivacional o emocional en una secuencia de movimiento en un momento determinado. Entonces, si las cosas están bien, no debería haber mucho más movimiento del necesario para hacer lo que estés haciendo en un momento determinado. Entonces, yo creo que esa armonía visual, pues luego nos da capacidad de lo que hablamos siempre, de coexistencia, de supervivencia interespecífica, y que el resto de animales nos podamos entender cuando no compartimos un lenguaje específico, porque no somos todos de la misma especie. Al final, yo tenía un profesor siempre que me decía lo bien hecho bien parece,
Y es un poco esto, ¿no? Es literalmente lo que es. Y luego en la disarmonía o en la rotura de las armonías en un contexto específico, pues es posible entender como cosas que narradas, por ejemplo, como si fueran un documental, parecen muy obvias desde el punto de vista humano, pero que no son excesivamente coherentes porque hasta donde sabemos los animales no piensan con nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando los lobos cazan, si tú ves un documental, y nosotros animamos a la gente siempre a ver documentales sin voz, porque al final son productos de entretenimiento y en ese entretenimiento se utilizan las narrativas para los incentivos que un documental tenga en un momento determinado. Y entre ellos pues está el hacerlo fácil para que la gente entienda lo que vea. Entonces, en una secuencia en la que hay una manada de lobos que están intentando cazar una gacela dentro de un sistema de gacelas, por ejemplo, entendemos que el lobo como lobo tiene la capacidad de reconocer qué movimientos son armónicos en un momento determinado cuando observa una gacela, porque de ahí depende su supervivencia. Entonces es totalmente posible que no sea porque reconocen al más débil, porque todos los lobos de manera individual cuando están corriendo digan este es el abuelo, o este le falta litio en sangre, o este está cojo, este es el más pequeño. Lo que ocurre es que bien previamente o durante la caza identifican todos los lobos de manera individual sin necesidad de comunicarse entre ellos, porque todos lo tienen inscrito dentro de su secuencia de ADN, una falta de armonía en un contexto específico de esa gacela. Y, por ejemplo, en dos contextos diferentes, que puede ser estar parado bebiendo agua o corriendo porque te quieren comer, si los lobos notaran que hay una rotura en la secuencia de movimiento necesaria para ir a beber agua sin que pase nada, pues podrían inferir que ese animal es el que más fácil va a romper la secuencia después, o el que es más fácil cazar porque no está respetando la armonía física de movimiento necesaria en ese momento. O si estás corriendo detrás de ellos y de repente hay 200 o 300 gacelas, es la manera más fácil y más efectiva de que todos los lobos entiendan a por quién hay que ir si en la carrera de repente hay una rotura en el movimiento. Y si el movimiento es de 1 a 5 y hay uno de los individuos que no activa del 1 a 5 todos los movimientos, sino se queda en que 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, esa rotura de armonía pues luego tiene unas implicaciones que es que no estabas internamente como deberías para ejecutar lo que estabas ejecutando. Entonces vamos a por tiento. Pero no es una decisión narrativa. Sí, ni hay un líder que toma una decisión activa hacia una gacela y el resto le siguen. No, porque tú te vas a mover cuando tú, dependiendo de el vector de dirección de donde estés para con ese individuo, vas a generar una secuencia de movimiento que es una activación de patrones de acción fijo para conforme tú te encuentres en referencia a ese individuo que está rompiendo la armonía. Entonces vas a generar movimientos diferentes como los pájaros lo hacen en una corriente de aire. Esto lo que quiere decir es que los pájaros de una misma especie vuelan de una misma manera. Y si tú te fijas y ves dos pájaros juntos, te va a dar la sensación de que están haciendo los mismos movimientos exactamente con una latencia de tiempo muy pequeñita porque están muy cerca en la misma corriente de aire, pero los dos hacen exactamente lo mismo. Y como es imposible que los dos se encuentren en el mismo plano tridimensional, porque serían un solo pájaro o un solo lobo, a partir de ahí, si tú ves una rotura, si la ves recto, pues necesitas unos movimientos que a lo mejor es seguir recto, y si lo ves desde 40 grados a la derecha, pues ejecutas los movimientos que son necesarios para tú acercarte hacia ahí. Entonces, lo que se ve si pones una vista de dron es como un sistema crítico, que donde falla la armonía de velocidad o de movimiento dentro del grupo de gacelas, es lo que empieza a regular la direccionalidad y los movimientos de los lobos que van hacia él, porque todos lo han identificado porque es el animal que ha roto o que no tenía armonía para con lo que estaba pasando, que era escaparse de nosotros. Entonces, por ejemplo, en perros que rescatas, nosotros que somos asociación y rescatamos, nos ceden perros, cuando los llevas a un sitio donde no han estado antes con muchos perros y los pones en su kennel, en su chenil, por primera vez el perro siempre o casi siempre va mucho más de lo que toca a beber agua. Y eso se asocia a que es la manera que tiene ese perro de pinchar ese globo de energía libre porque está sobreexcitado en ese momento. Y puedes observar cómo es de alto el componente emocional en esa secuencia de movimiento porque no es armónica en caso de que el organismo no estuviera tan excitado.
Es decir, que es sintomática de que está muy excitado porque se produce a una velocidad muy alta. Y en principio el contexto no lo requiere. El componente motivacional es la cantidad de agua que el organismo está ingiriendo y el componente emocional es a la velocidad a la que se está produciendo eso, que no es coherente. Porque si fuera una necesidad de supervivencia, el beber agua no tienes por qué hacerlo a esa velocidad. Y podemos inferir que el componente emocional es muy alto porque hay una disarmonía en lo que debería ser si solo necesitaras agua, con lo cual se produce a una velocidad mucho más alta y desde fuera es posible, el resto de mamíferos que estemos observando a ese perro en ese momento, inferir que está mucho más excitado y eso se está produciendo sin ningún tipo o con muy poquita coherencia para lo que el organismo en principio necesita. Es que se ve muy claro además en la velocidad y en el intervalo de tiempo, que al final es como los perros generalmente que son muy sobreexcitables, tú les vuelcas allí un saco de pienso de 20 kilos y hasta que no exploten... Pero se lo chuflan de uno. De una. Cuanto más desequilibrado. Y un perro que está perfectamente equilibrado, seguramente le pongas el saco de pienso X, lo que necesite, que es coherente con el contexto específico de supervivencia del perro, y coma lo que tenga que comer y pueda estar el pienso el tiempo que tenga que estar, que solo va a comer y solo va a ir las veces que de verdad esté cubriendo una necesidad motivacional, porque hay un componente emocional muy bajito, ¿no? Y por esto es fundamental que la gente conozca a su perro. Es decir, conocer a tu perro es conocer los estados de sobreexcitación que se puede permitir sin que tengan un impacto negativo en su bienestar general. Y esto, con la conversación que venimos trayendo, lo que significa es que no hay una respuesta única para todos los perros. Todos los perros no son iguales, pero todos responden a lo mismo. Es decir, que tener una tolva o tener pienso puesto, pues hay perros que les viene bien o les da igual o que les viene fatal. No todos los perros pueden vivir dentro de una casa con un bol de pienso puesto 24 horas al día, porque si no tienes capacidad de autorregularte y estar bien, va a ser el pienso. Vas a ir a por el pienso, vas a comer más de lo que te toca en un momento determinado, porque estás ejecutando esa secuencia de movimiento para regular la excitación, no para ingerir el alimento que necesitas, ¿no? La dualidad funcional de todo lo que hacemos. Por eso no hay una respuesta única que valga para todo. Lo podemos diluir a dos, en esa dualidad, de que esto vale o para alimentarte o para regular el nivel de excitación que tienes. Y es curioso porque yo creo que esto, como argumentas en el libro y como argumentamos desde la metodología, que es un lenguaje universal, o es la red que teje ese lenguaje universal que posibilita que un león y un ñu se entiendan sin hablar león y ñu respectivamente, ¿no? Ojo, que como bien dijiste en anteriores episodios, no estamos negando la existencia de un lenguaje específico, estamos diciendo que es mucho más importante este lenguaje universal del que hablamos, y siempre nos gusta hablar, o siempre te gusta a ti ejemplificarlo, con el famoso para mí que lo he escuchado, la gente en su casa no lo ha escuchado, ese documental que te llamó tanto la atención de la migración de los ñus al Serenguiti, que hay una secuencia dentro de ese documental, o una escena, o no sé cómo decirlo, en el que se ve muy bien esto, ¿no? No sé si quieres contar un poco a la gente. Es una secuencia, es un plano en el que dentro de una migración de los ñus llegan cientos o miles de ñus a un río, y en la otra parte del río, en la orilla, hay una manada de hienas, y esas hienas están relajadas, están tumbadas y no se mueven. Y cuando tú escuchas el documental con voz, lo que el documental te dice, y esto es algo que los documentales han sufrido desde hace mucho tiempo, en que el individuo de cualquier especie funcionaba y tomaba decisiones en pro de la especie. Entonces, es muy recurrente en documentales que situaciones como esta, en las que de repente sale un ñu y se pone a chapotear en el agua y las hienas no se mueven y el resto de ñus salen a beber agua. Entonces, desde la perspectiva del documental, lo que ocurre es que hay un ñu que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo para el bienestar de un líder, ¿no? Un líder de la mañana, o alguien que se ha puesto esa capa a la espalda y ha dicho, yo me sacrifico que no es así, y se tiene conocimiento, y esto está demostrado que no es así. Los individuos no actúan de manera individual en pro de la especie, y lo que ocurre es que
Cuando los ñus llegan al río y la manada de hienas está tranquila, relajada, tumbada, uno de los ñus sale y chapotea en el agua. Y chapotea durante alrededor 30 y pico segundos. Y en ese chapoteo puede ver cómo no está teniendo ningún impacto en las hienas. O sea, ninguna hiena, porque ese ñu esté chapoteando en el agua, se muere. Y después de que eso ocurra, lo que ocurre visualmente en el documental es que justo después de que ese ñu chapotee en el agua y las hienas no se muevan, el resto de cientos de ñus salen a beber agua. Entonces, desde la perspectiva del documental hay un líder de la manada que está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los demás y voy a ver si me acerco y como no salen... Voy a mostrarme lo fuerte que soy haciendo muchas cosas para asustar a los depredadores o lo que sea, ¿no? Pero en términos de excitación y en los términos más simples posibles, lo que ocurre es que ese ñu genera excitación. Y si esta excitación no genera excitación, entonces es totalmente posible salir a beber agua, porque has comprobado empíricamente que estas hienas o están comidas, o están folladas, o están durmiendo, o lo que sea, pero no están respondiendo a la excitación. Entonces, en este lenguaje universal de armonías, lo que las hienas están produciendo es una secuencia de movimientos totalmente coherente con su contexto específico de supervivencia. Es decir, seguramente ya estás comida, con lo cual no tienes que salir corriendo detrás de otra cosa que te puedes comer porque ya estás comido. Entonces, la respuesta adaptativa más coherente con la supervivencia de las hienas en ese momento es no hacer nada. Y como siendo eso así, el ñu y los otros ñus reconocen esa armonía dentro de la coherencia en la que están y pueden salir a verdad. Y llevándonos esta conversación hacia el mundo del perro, también encontramos que es fundamental para la lectura y para el entendimiento del perro desde muchos factores, intentando ponernos en la cabeza del perro primero y también desde nuestra cabeza observar esas armonías para saber cuál es el nivel de excitación que tiene el perro. No sé si nos quieres hablar de ejemplos específicos donde esta conversación se hace práctica para la persona que tiene un perro en su casa y quiere darle mayor bienestar, entenderle mejor o conocerlo mejor. Por ejemplo, ya que lo he mencionado, casa, nosotros lo que relacionamos directamente esa palabra con es con descanso. Casa significa descanso. La casa, digamos, de cualquier mamífero debería ser donde descansa. Entonces, si eso lo damos por cierto, esa premisa, vamos a suponer que dentro de las 13 horas de sueño y las 6 de velocidades muy bajitas, las metemos dentro de la casa de la gente. Las velocidades de casa son estar tumbado, levantarte a beber agua, levantarte para dar las vueltas que tengas que dar para luego volver a tumbarte otra vez y ya está. Entonces, esas son las secuencias de movimiento a velocidades muy bajas. De hecho, son las velocidades más bajas que el perro puede ejecutar, porque si vienes de estar tumbado, yo no conozco a los perros de la gente que nos está escuchando, pero podría predecir que tu perro, después de estar tumbado mucho tiempo, se levanta, se estira con las patas de adelante hacia atrás. Es muy posible que bostece y después es muy posible que se sacude y después es muy posible que la siguiente velocidad sea la más baja que ese animal puede alcanzar en vigilia. Entonces, las velocidades de casa son literalmente esas. Y cualquier otra velocidad, dependiendo de la que sea, o se puede permitir muy poquito en el tiempo, no que nosotros la permitamos de personas, de humanos a perros, es para el organismo consigo mismo, o te puedes permitir muy poquito una velocidad un poco más elevada y conforme elevas las velocidades te las puedes permitir menos o nada. Entonces, en la traducción a la gente con su casa, si tu perro está todo el día dando vueltas por la casa, el perro no está ejecutando una secuencia de movimientos coherente con su bienestar y su supervivencia en ese contexto, porque se está moviendo más de lo que toca. Si tu perro está todo el día yendo a la puerta, a la ventana, si cada vez que te levantas al baño va detrás de ti, si cada vez que vas a la cocina va detrás de ti, si cuando te sientas te salta, cuando te salta está un rato, luego baja, luego va al sofá otra vez, luego suena un pájaro y el perro, todos esos movimientos están totalmente fuera de contexto si el perro está en casa, si el perro está en descanso. Y yéndonos al tema de la armonía en perros, por ejemplo, Alberto, yo creo que es, por ejemplo, esto explica muy bien cómo los perros
pueden reconocer a un cachorro antes de olerlo, antes de nada. Exacto. Un perro sabe identificar perfectamente que un cachorro es un cachorro o que es un perro pequeño pero ya es adulto. Es decir, si fuese una cuestión de tamaño Sí. o una cuestión de cosas... Un cachorro de un kangal turco es mucho más grande que cualquier chihuahua a los 2 meses de vida. Pero sin embargo, un perro en una velocidad de procesamiento adecuada, es decir, un perro que no está totalmente volado, que recordamos que no entiende la realidad por lo que es, Exacto. aunque vea un kangal de 30 kilos, pero que es cachorro, sabe que es cachorro y puede ver un chihuahua de 6 años y aunque por una cuestión de tamaño podría parecer que uno es adulto ya y otro es cachorro, pero los perros saben perfectamente por esa armonía de movimientos Exacto. que uno es adulto y otro es cachorro. No sé si quieres hablar un poco de esto. Porque los cachorros todavía no hay la suficiente armonía de movimiento. Porque estás todavía tocando interruptores, porque estás todavía pasando de velocidades muy altas a muy bajas en muy poquito tiempo, no tienes los estados todavía consolidados, tienes que desarrollarlos, tienes que mejorarlos a través de la experiencia. Entonces en los cachorros, porque hay mucha excitación, lo que ves es muchas secuencias de movimiento que se mantienen poco en el tiempo. Pues estás tumbado y cuando te levantas de repente corres y después de correr vas para atrás y luego para adelante. Muchas veces el perro no sabe lo que hacer o hace todo al mismo tiempo. Es decir, que sacas una chuche, por ejemplo, y lo sobreexcitas y el cachorro no sabe si acercarse hacia ti, si tirarse hacia atrás, si de repente... Entonces ejecutan todas esas secuencias de movimientos que luego, conforme van transicionando a la vida adulta, se van comparmentarizando y dándole sentido para ser coherente en los contextos específicos. Por eso luego, por ejemplo, el infantilismo canino, el no haber consolidado el estado y las velocidades bajas y cuando eres adulto todavía tener secuencias de movimiento asociadas a una sobreexcitación que está asociada a un cachorro. Y por eso los perros no toleran perros que todavía se mueven en los contextos en los que no tocan como cachorros y reaccionan con movimientos y velocidades que no tocan como cachorros a cosas en las que un organismo ya desarrollado de manera adulta que ha pasado por los estados de excitación que tocaba y esa impronta de excitación que hablamos nosotros no es una impronta conductual, es una impronta de estados de excitación neurobiológico. El cachorro debe de canalizar las secuencias de movimiento y de hecho es lo que hace hacia los estados de excitación en los que se encuentra. Entonces, un perro en principio que no está mal de la cabeza, como tú dices, que es estar muy excitado, puede reconocer lo que no es un cachorro y lo que es. Y el nivel de tolerancia, por ejemplo, cuando es un cachorro y cuando no, pues aumenta o baja. Es decir, tú estás diseñado para tener más tolerancia ante el desequilibrio de un cachorro que ese desequilibrio en un adulto. Totalmente. Y yo creo que también en esta transición, esto que hablamos, explica un montón de cosas, ¿no? Que es un poco lo que siempre hablamos de la importancia o como tú bien has dicho, de la necesidad, ya no importancia, de improntar la educación de los cachorros en estados que a su vez es en velocidades, ¿no? Que es el ejemplo típico de yo que de cachorro me dijeron que socializase a mi perro y mi perro se ha juntado con un montón de perros y tú has hecho lo que te han dicho que hagas un poco con toda tu mejor intención, pero no has tenido en cuenta ese nivel de excitación o improntar esas velocidades adecuadas para la transición en la vida adulta. Entonces tú de repente tienes un perro que con 6-7 meses nunca ha tenido un problema jamás en ningún pipicán, que es súper sociable, y cuando entra en ese periodo de adolescencia, en el que lógicamente los perros no son conscientes de adolescencia o no adolescencia, lo que ven es un perro ya adulto, pero que no se han improntado bien las velocidades. Tu perro hace lo que siempre ha hecho, que es ir como una puta cabra loca a cualquier perro que no conoce de nada. Pero con un cuerpo que en muy poquitos meses, de repente, mucho más grande, porque el perro pasa de tener 4 a tener 8 literalmente en 4 meses. No te das cuenta y esas velocidades en un periodo crucial se han traducido a un cuerpo en el que el resto de perros ya no toleran esas velocidades. Y pasan cosas. Y pasan cosas. Pero luego el desconocimiento de la coherencia de las secuencias de movimientos de un perro y las velocidades para un contexto específico del humano, porque el otro era por parte de perros, pero por parte del humano pues tiene unas implicaciones también brutales, porque si tú no eres capaz de reconocer que el perro necesita de no moverse y estar tumbado y tener velocidades bajitas durante casi 20 horas al día, te puedes pensar y te puedes llegar a inventar el término de que los perros están deprimidos. No hay perros deprimidos, hay perros que están de puta madre, están a gusto, están
bien, están en las horas que tienen que estar. O sea, que nosotros hemos sufrido el que alguien nos quisiera realizar una sesión con nuestro equipo profesional porque tenía problemas, porque su perro no jugaba, porque su perro estaba tumbado y porque su perro llevaba velocidades bajitas y que no quería saber nada de otros perros o que interactuaba más bien poco. Eso es un perro ideal. Sí, sí. En Te un ha tocado momento la lotería. te ha tocado la lotería y tú piensas que tiene un problema porque has escuchado que los perros están deprimidos. O sea, hay que tener la capacidad de diferenciar en un momento determinado de dónde vienen ese tipo de cosas y los incentivos que hay detrás de ese tipo de cosas. Porque si estás acostumbrado a una vida de sobreexcitación y tu marco de lectura y tu marco de narrativa es simplemente desde la sobreexcitación, te vas a pensar que tu perro es solamente cojonudo cuando estás sobreexcitado y te puede llevar, ya te digo, al punto de decir que hay perros deprimidos. Hemos tocado como una brocha gorda o un marco más general para hablar de estas velocidades y estas armonías, pero yo creo que, o a mí me gustaría que nos lo llevásemos a cosas más pequeñas, hablando de lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, nosotros desde la metodología siempre decimos que no sé si la única, pero una de las pocas señales conductuales que damos por ciertas, siempre en cualquier caso, en la que entre comillas nos vale una foto, siempre, nunca nos vale una foto, pero hemos encontrado, o has encontrado una pequeñita cosa con la que a priori parece que vale una foto, que está directamente relacionada con este tema de las armonías de movimiento, ¿no? Que es la doblez de patas o los movimientos de patas. No sé si quieres desarrollar un poco esto, que creo que es muy visual y la gente le puede ayudar a entender. Sí, luego ha sido curioso que la gran mayoría de gente no identifica o no asocia lo que para mí es bastante obvio, que es que cuando un perro está doblando una pata, está más excitado que cuando no la está doblando. Lo que pasa es que eso es en todos los contextos. Es decir, que si tú estás parado, yo te hago esta foto y te hago la misma foto con la pata un poco más levantada, lo único que se puede inferir siempre es que hay un punto de excitación más alto en la pata que está doblada porque requiere de esa excitación levantarla. Ahora, Y visualmente, armónicamente, da la sensación de que se está iniciando un movimiento, pero es un movimiento que no se produce, por tanto no es coherente. es un patrón de acción modal que pertenece a un patrón de acción fijo. Es decir, es un punto dentro de una línea de secuencia que te puede llevar desde andar muy despacio hasta ya pegarte a la carrera más grande de tu vida y morder la cosa más que tuvieras que morder. Entonces, es el primer paso. O sea, para dar un paso, el primer paso... Es dar por la medio. redundancia, es dar medio. Entonces, eso, por ejemplo, se manifiesta de una manera muy visual cuando el perro está tumbado. Entonces, si un perro está sobreexcitado, más excitado de lo que tocaba para ir a tumbarse en el momento en el que se tumba, lo más probable es que el perro se quede con una pata doblada. Entonces, cuando ves un perro con la pata doblada, el perro está un poco más excitado de lo que va a estar cuando estira la pata. Y esto puede parecer una tontería, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si de repente pasa un niño corriendo u otro perro cuando el perro tiene una pata doblada, pues es más probable que inicie la secuencia de movimiento que si la tiene estirada, porque implica que el nivel de excitación es un poco más bajo con la pata estirada y que con la pata doblada. Y luego hay perros que no han vivido nunca sin tumbarse con las 4 patas hacia adentro o pegarse horas con las patas dobladas una o las 2 o acostarse él sobre sí mismo. Y ojo, que no hay nada que hacer con esto. Es decir, bueno, hay mucho que hacer, que es sacar Intelectual. información, Eso. saber en qué punto estás y evitar sorpresas o poder predecir cosas, pero que no tienes activamente que hacer nada. Que seguramente si tu perro se acuesta con la pata doblada es el nivel de velocidad más bajo que puede tener en ese momento en específico. Exactamente. Y No. simplemente habla un poco del componente, cuánto de componente motivacional y emocional hay a la hora de tumbarte. Entonces, si vienes de estar muy bien en el momento previo, es decir, has estado en velocidades muy bajitas o has estado tumbado mucho tiempo, te has levantado, para cuando te tumbes otra vez, no vas a doblar la pata, la vas a tener directamente recta o vas a estar tumbado de manera lateral directamente. Pero si vienes de estar dando muchas vueltas, es más probable que cuando el perro tumbe, que se quede con la pata medio doblada, máxime si le ha costado mucho tumbarse. Totalmente. Y si le das tiempo a eso y el perro está medio bien en términos de excitación, vas a ver cómo la acaba estirando y se acaba colocando cada vez en una posición más armónica, siendo la armonía en la referencia a la comodidad o al descanso, que en ese momento parece ser que el perro o el organismo del perro es lo que quiere estar haciendo, ¿no? Es que es más importante
la velocidad a la que ocurren las cosas que las cosas que ocurren en sí. Las cosas que ocurren en sí tienen que ver con los movimientos, secuencias de movimiento, patrones de acción fijos que un animal de cada especie puede ejecutar. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, eso es lo que puede ocurrir, es eso. A la velocidad a la que eso ocurra es lo que le va a dar información al resto de mamíferos para interpretar cómo te encuentras, cómo ese individuo se encuentra en un momento determinado. Siguiendo con el tema, que yo creo que es bonito y que da mucho de sí. Por ejemplo, ¿no? Llevándonos la conversación a más cosas concretas o más ejemplos específicos en esta armonía del movimiento. Hay una cosa que es muy evidente y que seguramente, entre comillas, es culpa nuestra, pero es que tampoco se puede explicar mejor, que es, siempre decimos lo mismo, ¿no? El concepto más difícil de entender dentro de la metodología es el concepto de parada. Dentro del subtítulo del libro, velocidades está muy claro, intervalos está muy claro, parada, lo que es semánticamente, está muy claro. Sí, entender la palabra en sí misma. Pero luego tiene muchos matices. Y yo creo que se entiende muy bien desde cuando vemos un perro que efectivamente está parado porque nos está desplazando, pero vemos posiciones muy rígidas, tensiones musculares. Por ejemplo, en un galgo se ve muy bien porque como casi tienen el pelo muy cortito, tú ves esas paradas, pero ves cómo está temblando el brazo, pero igual en perros más peludos no se ve, pero sí se aprecia esa rigidez muscular. Y eso nos hace inferir mucha información del nivel de excitación que tiene el perro y nos hace predecir cosas. No sé si quieres hablar un poquito más de esto. Porque me gustaría que la gente entendiera que para tú poder estar lo más parado posible requiere de un nivel de excitación muy, muy, muy elevado. Que es estar congelado, ¿verdad? Es estar congelado. Es decir, si tú estiras tu mano todo lo que puedas e intentas estirarlo cuando llegas a aquel final lo máximo posible, ponerlo lo más recto posible, lo que te vas a encontrar al final es que como no puedes mantener el músculo, los músculos tan estirados, vas a volver a un punto previo y luego vas a intentar a volver y ese es el tembleque. Esa es la vibración que tú ves cuando intentas estirar lo máximo posible. Es más fácil tenerlo quieto sin moverlo si no estás tan excitado, pero cuando estás muy excitado, por cualquier razón, es fácil de ver porque el nivel de congelación no es natural si no se requiere. Entonces, esa tensión, esa congelación, esa inhibición física, digamos que también representativa de la sobreexcitación de un animal porque requiere de mucho para tú estar congelado, porque si no te estarías moviendo si el contexto no lo requiere. Humanizando mucho esto, al final es como una preparación del organismo de todos los recursos, tener todo enchufadísimo, generalmente o para huir o para iniciar esa secuencia, ese patrón de acción fijo relacionado con la agresión, ¿no? Entonces, o explota, digamos, se activa a una de esas velocidades, es decir, muy rápido para huir o muy rápido para tirarse hacia adelante, o lo que va a implicar es que como esas dos no se han producido, voy a hacer otro montón de cosas diferentes todavía a una velocidad alta para descargar lo que antes estaba cargando. Pero la gente tiene que entender que se está cargando. O sea, un perro congelado está cargando y además está cargando de una manera en la que no requiere de ningún tipo de consumo energético porque no te están moviendo. También se ve mucho, por seguir con más ejemplos que le pueden ayudar a la gente, sí. Es como el perro está parado, pero no para de patalear. Es decir, para no moverse, ha movido las patas. Es que no es una barbaridad, 12 veces, 14 veces. Cuando tú coges a un perro y empiezas a modular la velocidad o simplemente quieres ver qué tipo de velocidad lleva, pues te vas a dar cuenta que tú, para recorrer 3 metros, el perro ha hecho como pasos de caballo que no los haría si estuviera bien. Es decir, has hecho 40 pasos más para hacer 3 metros. Entonces, ahí se puede ver que el cerebro no está lo suficientemente regulado, que el componente emocional que ha generado ese movimiento es más alto porque es más repetitivo de lo que la ejecución necesita, que dar 4 pasos y tú has dado 27. Yo al final, claro, es que la metodología, más allá de que no tenga nada que ver con el adiestramiento, explica muchas cosas del adiestramiento, ¿no? Entonces, en esa imagen típica de los FUS, de los perros en el junto de competición, sí. que se busca un pataleo muy exagerado, pero es que ese pataleo muy exagerado es fruto de un nivel de excitación loquísimo en términos naturales y por eso sale ese pataleo, porque tengo tanto impulso eléctrico dentro que lo suelto a través de esas motorneuronas de una forma muy exagerada, ¿no? Sería una forma de verlo o de entenderlo. Es literalmente, ¿no? Lo que es imposible. La gente tiene que entender que en esos circuitos de los que nosotros hemos hablado, en esos interruptores que hemos hablado, si tú lo visualizaras en un espectro, digamos,
en el espectro del triángulo, que hablaremos en el siguiente episodio, te vas a dar cuenta que lo que está asociado a la sobreexcitación son unos ciertos tipos de interruptores que si tú no estás tan excitado no llegas a activarlos. O sea, tú puedes ejecutar la misma secuencia de movimiento, pero las implicaciones de ese movimiento, si no estás tan excitado, no son las mismas que si estás sobreexcitado. O sea, tú puedes abrir la boca a esta velocidad o lo puedes hacer a esta, pero que cuando lo haces a una velocidad determinada es directamente proporcional al nivel de excitación en el que estabas. Entonces, todo lo que tiene que ver con adiestramiento tiene que ver con un estado de sobreexcitación que en el mundo del perro no se mantiene demasiado en el tiempo. Es decir, así no se puede vivir toda la vida, no se puede estar la mayor parte del tiempo. Y luego la gente que hace bien adiestramiento, pues entiendo yo que a sus perros los tienen de puta madre durante el resto del día porque saben bajarlos o no saben, pero los perros se bajan solo, o una conjunción de absolutamente todo. Y cuando se explica esto a civiles, les enseñas a hacer un truco, pero no enseñas a cómo diluir la excitación necesaria para realizar ese truco. Entonces, en el mundo civil hay mucho problema de no entender el adiestramiento por lo que es. El adiestrar es elicitar una conducta del perro a voluntad propia. Para ello se necesita de un exceso de excitación que en términos naturales el perro no tiene por qué estar pasando por ellos hasta que le haga falta. Pero tú lo has activado a voluntad propia. Y lo único que digo yo es, a mí me parece genial, enchufa los interruptores que tú quieras, siempre y cuando el perro se lo pueda permitir o tú sepas inducirlo. Y si no, pues no puedes. ¿Por qué? Pues porque le está viniendo fatal al perro. Es que luego es la locura de comportamiento que a ti te molesta o con lo que tú no puedes vivir o que tu perro no está bien, está directamente relacionado con ese nivel de excitación que tú has promovido en un momento determinado. Totalmente, totalmente. Y además... por salirnos del tema, ¿no? Sí. Del adiestramiento y todo esto. Sí. Luego nosotros en nuestro trabajo, a nivel del día a día o cuando de verdad... No, tenemos nosotros en nuestro trabajo tenemos dos partes. Es los días que no hay que trabajar y los días que sí hay que trabajar. Que hay que trabajar un cojón y que te estás jugando a veces las manos, las piernas o lo que sea, ¿no? Y cuando son los días en los que sí hay que trabajar, generalmente... Nosotros, en nuestro trabajo, nos damos cuenta de que hay que trabajar porque empezamos a ver, generalmente, patrones de acción fijo que se activan como de una manera muy azarosa y a velocidades muy altas. Y eso es como muy inequívoco o una señal para nosotros que nos pone todos los warnings de este perro está volado de narices. Claro. Porque está haciendo muchísimas cosas de toda la excitación que tiene, pero no son coherentes casi ni en sí mismas ni con el contexto. Entonces no sé si quieres hablar un poco de esto. Porque tenemos un espectro ya bastante amplio de lo que es el mundo del perro. Entonces, si por ejemplo, es muy coherente para nosotros porque le atribuimos a un estado de excitación alto, nosotros inferimos que las cosas que hace el cuerpo es para rebajar esa excitación. Entonces, para nosotros no es sorpresa que un perro muy excitado orine mucho, vaya a oler mucho y que tire mucho de la correa, ¿correcto? Correcto. Entonces, pues cuando lo ves, pues lo metes dentro de ese pensamiento categórico que es esencial para establecer y resolver y encontrar soluciones para lo que estamos observando en un momento determinado. Entonces, esos patrones de acción fijos a esas velocidades, a nosotros lo que nos dice es que ese perro está muy excitado. Y de repente, si eso se mantiene en el tiempo, pues tú ya sabes que hay mucho trabajo que hacer. Porque en un perro que tiene capacidad de autoequilibrarse, eso está diseñado para la autorregulación y el equilibrio. Y si no está funcionando, o se mantiene unas velocidades demasiado altas, o enchufas un interruptor demasiado cerca en el tiempo de otro, o no utilizas las velocidades naturales para lo que están diseñadas. O, por ejemplo, un perro que no mee. O sea, que no terminas de mear nunca porque nunca paras lo suficiente y vas dando vueltas para todos sitios y de repente no meas y porque vas todo muy volado. No te da para enchufar los interruptores que naturalmente enchufarías para mear y de repente, sin ton ni son, pues el perro echa una meada de caballo de 1 minuto y medio. 1 minuto y medio cuando eso no debería de producirse así en términos naturales si todo estuviera bien. Es súper importante... o a mí lo que me gustaría que después de todos los episodios, después de la metodología, que lo que quedase en la gente, digamos, es que
dejase de centrarse en como tú bien has dicho antes, en las cosas que pasan, sino en la velocidad a la que pasan las cosas, porque es realmente lo que te está diciendo cómo está ese perro por dentro. Es decir, todos los perros hacen todo. Si es que el perro más volado hace las cosas del perro más equilibrado, y en determinado momento el perro más equilibrado puede hacer cosas que solo asociamos. Todos los perros doblan la pata. Todos los perros. Todos los perros doblan y la todos pata. los perros muerden. Y todos los perros muerden. Literalmente sí. Lo que pasa es que, dependiendo en qué intervalos, qué umbrales de tolerancia y a qué velocidades pasen las cosas, tienes un perro, tienes otro y todo el espectro de grises que hay en el medio, ¿no? Si tuviésemos que resumir esto. Que el perro la realidad no la entiende por lo que es si su cabeza va demasiado deprisa. Y desde esa perspectiva es imposible elicitar secuencias de movimiento adaptativas a ese contexto si lo que tienen mal es el contexto. Es que luego la gente... me ha encantado. Esto es lo de siempre. Mi perro siempre está en alerta, pero tu perro siempre está sobreexcitado. Y el contexto no lo demanda. O sea, tu perro no debe estar con ese nivel de sobreexcitación en casa. Si con lo que está ocurriendo en casa es estar sentado o tumbado en el sofá viendo la película. No hay ningún tipo de justificación natural, evolutiva, de supervivencia para ese individuo de esa especie estar ladrándole a la ventana. Y que para llevarlo a algo muy llano, que si tú estás sentado en tu sofá y tu perro te está llevando el juguete a los pies y te lo tira y te ladra y no sé qué, tu perro no te está pidiendo jugar. Nunca. Tu perro está haciendo lo que es coherente para él en el nivel de excitación que tiene. Lo que pasa es que ese nivel de excitación que tiene no es coherente para el contexto en el que vive, que es estar en su sitio de descanso. Y que ese perro ha engrasado unos circuitos y ha enchufado unos interruptores cuando ha estado muy excitado de cogerlo. De esas secuencias de movimiento para coger esa pelota o ese palo o la zapatilla o lo que sea. Y eso no es necesariamente lo que el perro habría hecho en términos naturales, sino que lo ha hecho asociado a tu interacción con él. Entonces se le está, digamos que el cerebro lo pones en un impasse, el organismo del perro en el que yo lo que quiero es relajarme. Pero cada vez que me quiero relajar porque estoy sobreexcitado, a mí me dan más sobreexcitación. Y como todavía no me he muerto, como todavía no he explotado, como todavía no he salido loco perdido, porque todavía estoy vivo, voy a ver a lo mejor si con esto llego al sitio donde quería llegar. Y lo que nosotros argumentamos es, no hace falta que pases esa curva, porque donde tu perro quiere llegar es estar 13 horas durmiendo, 6 a velocidades muy bajas, y las siguientes horas de interacción, si no entras en naranja, si no sales loco, mejor. Sí. O sea, que no hay una necesidad imperiosa de pasar por todos los estados todo el día. Pero no necesita estar en rojo todos los días. El perro necesita estar en amarillos y verdes todo el día para poder entrar en rojo, digamos, en un momento en el que lo necesite. No para habitar en él. Pero cuando hablemos del triángulo en el siguiente episodio, pues la gente verá los estados de excitación, qué necesidad tiene el organismo de alcanzarlos y mantenerse ahí para estar más o menos bien de la cabeza. Y yo creo que finalmente, para cerrar un poco la conversación, Alberto, estaría... Es lógico, ¿no? Le hemos atribuido, como en el ejemplo del lobo, a que tienen tienen dos capacidades que están directamente relacionadas, que se solapan. Dos funcionalidades. Eso es, que se solapan unas con otras, que es los perros, los mamíferos, identificamos velocidades e identificamos armonías, ¿no? Pero lógicamente el perro, después de 16.000, 20.000 años que lleva con nosotros, en ese proceso evolutivo, ha tenido la capacidad también de identificar la armonía del movimiento del humano, claro, en términos naturales, y esto tiene muchas implicaciones para nosotros también saber relacionarnos con nuestros perros en términos de cuánto debemos aletear, si es que debemos aletear algo, y ahora explicas también si quieres lo que es aletear, por qué cosas curiosas que pasan, como que los perros tienen más tendencia a ladrar a alguien que va con gorra o con gorro o este tipo de cosas. No sé si quieres meterte ahí un poco ahí, porque creo que se pueden inferir muchas cosas prácticas para nosotros como humanos, para saber relacionarnos, entre comillas, comunicarnos con nuestros perros y hacerle la vida más fácil. No sé si quieres hablar un poco de eso. Sí, lo que yo me he dado cuenta a posteriori de lo que pensaba que era habilidad natural para comunicarme o estar guay con perros, o que los perros funcionaran más o menos guay conmigo al principio, tiene que ver con no moverte más de lo que toca en un momento determinado. O sea, el perro reconoce la excitación en el humano porque ha nacido con nosotros, porque si no, no habría nacido. Es decir, todo lo que tiene que ver con tu vida tiene que ver con la vida del humano. De hecho, se sabe, esto está estudiado,
que tiene una capacidad de interpretar las secuencias de movimientos de humanos como no la tiene ningún otro animal. No hay ningún otro animal que pueda seguir la direccionalidad, por ejemplo, de apuntar con el dedo, con la mano, hacia un sitio u otro, y los perros sí la tienen. Eso te habla de hasta qué punto está refinado o matizado la interpretación de la gestualidad, de la expresión motora, de la velocidad de movimiento físico, tanto de desplazamiento como de micromovimientos, que un perro tiene sobre un humano. Entonces, cuando la gente dice, el perro huele que estoy nervioso, no. Es posible que sí, si el cerebro del perro está funcionando a una velocidad muy óptima, no, lo siguiente, que a través del olfato lo que realmente está pasando es que tú cuando estás nervioso generas una cantidad de micromovimientos y de movimientos de desplazamiento de los que no eres consciente. Pero el perro sí. Pero el perro sí. Porque está diseñado para interpretar esas velocidades de micromovimientos y movimientos del ser humano como ningún otro animal está diseñado y modulado genéticamente para entenderlo. O sea, que quien más te puede llegar a conocer a través de cómo te mueves es tu perro. Y muchas veces lo que pasa es que nosotros no nos conocemos lo suficiente como para saber interpretar en qué estado estamos a través de nuestras propias velocidades de movimiento. Entonces, a un exceso de movimiento en un contexto determinado donde no se requiere por parte del humano, nosotros llamamos aletear. Aletear como si fueras un pescado recién salido del agua que no sabe ni dónde estás y que estás ejecutando pues, todos los movimientos que puedes en un momento determinado sin darte cuenta. Y no es coherente con tu supervivencia porque te vas a morir igual. Entonces, lo que ocurre es que el humano, que ha perdido estándares de excitación y de cómo comportarse ante la excitación externa, porque estamos emburbujados en términos de supervivencia, que esto es algo que decimos desde el principio y que vamos a seguir diciendo siempre, porque es la realidad que estamos experimentando. Coño, el humano se mueve más de lo que toca y luego acompaña más con la voz y luego... Entonces, si tú estás todo el tiempo aleteando delante de un perro, vas a excitar a ese perro. Y ese perro va a entender que está en un contexto donde tenemos que estar sobreexcitados porque eres tú el que está sobreexcitado. Entonces, es hiper importante que la gente tenga conciencia de su propia expresión motora, que tenga propiocepción desarrollada. Esto nosotros, por ejemplo, en formaciones, sesiones, cuando vemos gente con perros, se ve. El que hace deporte, el que no tiene que estar pensando en mover la mano a la izquierda para que se le mueva la mano a la izquierda porque la mueven naturalmente. Entonces, se ve en la corporalidad, en la expresión motora de la gente, pues en unos individuos cierta facilidad y en otros no. Y dependiendo del punto del espectro donde te encuentres, simplemente tienes que ser consciente de ello. Uno, o para mejorar mucho porque te mueves muy raro y te mueves demasiado y te decimos para y no paras porque nunca has parado en tu vida y todavía sigues dando micropasos como los perros, o para sacarle mucho más partido del que le estás sacando porque ahora eres consciente. Que es por esto que se me da guay el tema de los perros, que a lo mejor no te da miedo, no te pones muy nervioso y no tienes mucha necesidad de interactuar y te gusta mirar y de no moverte mucho y mirar. Los perros funcionan de puta madre con el humano. Y esto luego vale para descargar y para entender relaciones, porque a lo mejor mi percepción de querer al perro es ¡ay! Y tatear mucho, como nosotros lo llamamos, e interactuar mucho con el perro y a lo mejor otra parte, por ejemplo, de un núcleo familiar, de una pareja, otra parte no. Pero luego casualmente el perro funciona infinitamente mejor con una relación más pragmática desde el sentimiento humano que con mucha interacción súper excitable y súper... Y de ahí la conversación recurrente, ¿no? Lo siguiente de las sesiones, por ejemplo, de... Joder, es que yo estoy siempre pendiente del perro y soy el que más juega con él y soy el que más pendiente está y soy el que le pone de comer y hago todo lo que se supone que hay que hacer para que el perro está bien, y luego con mi pareja, que no le hace ni puñetero caso al perro, es mucho menos reactivo, tira menos de la correa, y es que no lo entiendo, Pues esta es por lo menos nuestra explicación. Y luego esta es la explicación también de cómo una corriente sociocultural humana, con toda la mejor intención del mundo, está teniendo un impacto hiper negativo en nuestra relación y en el bienestar de los perros. Porque cuando tú tienes un marco de lectura en el que todo es sobreexcitación descontextualizada, porque tú la contextualizas en base a cuánto te quiero, en base a todos los premios que te doy, en base a reforzarte de manera positiva, y el humano entiende el positivismo como una expresión conductual del amor, sí, súper ruidosa en términos naturales. Y esto no quiere decir que en sí misma sea tóxica. Lo que es
tóxico es mantenerlo mucho en el tiempo y descontextualizar al perro. Entonces, desde ese tipo de interacciones, pues hay muchos perros que te lo toleran y hay otros muchos perros en los que no toleran tanta efusividad, ni tanto premio, ni tanta palabra, ni tanto refuerzo, porque estás sacando al perro completamente loco de excitación, incluso si tu objetivo y tu intención es la contraria. Simplemente es una cuestión de marco de lectura que se utiliza para intentar comprender lo que estás observando en un momento determinado. Para nosotros la excitación y las velocidades de movimiento de físico asociadas a los estados de excitación es la manera más directa, que menos interferencia causa, la que más capacidad nos da de tener impacto en nuestros perros con la menor narrativa humana, porque es imposible que los perros se manejen, se organicen y gobiernen su bienestar de alguna manera a través de nuestras descripciones narrativas. Y a mí lo que sí me gustaría puntualizar, porque seguramente haya alguien en su casa ahora mismo diciendo, pues yo a mi perro le tiro la pelota todo el día, no paro de hablarle y mi perro es súper bueno y es que, o sea, que no Totalmente posible. No le estamos negando a nadie la mayor, ni le estamos diciendo, simplemente lo que queremos decir es que aquí hay dos elementos, que es el nivel de excitabilidad y el umbral de tolerancia que tiene tu perro para la excitación. Eso es. Y cómo tú te comportas con el perro, quién tú eres con tu perro, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo esté esa balanza, hay determinados perros que tú puedes estar como una putísima maraca, ¿no? Lo siguiente, y el perro se lo chupa y está súper guay todo el día. Sí. Y luego, por el contrario, hay gente que de manera natural, sin todo este conocimiento, puede estar haciendo las cosas razonablemente bien, pero por el nivel de excitabilidad base que tiene el perro, por epigenética y un montón de conversaciones que hemos tenido en los podcasts previos, no tolere prácticamente o absolutamente nada la excitación, y eso te obliga a ser un profesional canino si quieres que el perro esté bien y darle bienestar a ese perro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego, a colación de lo que tú acabas de decir, a mí me gustaría que, porque por supuesto que todo puede pasar y todo es posible. Es decir, alguien puede tener la sensación, y es posible que sea real, que a un perro muy complicado lo has ayudado sobreexcitándolo y reforzando, y por supuesto que sí, pero que lo que tú decías, diferentes perros tienen diferentes umbrales de tolerancia. Entonces, por supuesto que lo EGN también, que puedes hacerlo todo en términos de sobreexcitación y al perro le da absolutamente igual, pero que esos son casos particulares y experiencias subjetivas personales. Nosotros estamos aquí exponiendo, dentro de nuestra profesión, que es la educación y la rehabilitación canina, estamos exponiendo, intentando resumir lo que causa la mayor parte de los problemas de gente que se gasta un dineral intentando que su perro esté mejor de lo que está, porque se ha permitido se ha intentado permitir lo que tú te permites y con este perro no. Y muchas veces no hay dos personas, es la misma. O sea, que yo con mi propio primer perro me he podido permitir todas estas cosas. Yo pensaba que todo esto pues era lo que hacías con un perro y genial. Te ha llegado el segundo, el tercero o el cuarto y de repente te has dado cuenta de que no. Que todo lo que hacías previamente te lo han permitido esos perros porque has tenido suerte y se han juntado el hambre con la que no han de comer y que ahora, pues de repente, no funciona. Y entonces hay mucha gente que ha estado en el primer... O sea, yo estoy aquí por haberme tocado esa piedra la primera. Sí. Básicamente, y hay mucha gente que te toca la primera vez, pero luego hay gente que tiene muchos perros y que no... Coño, por pasar, hay gente que se muere hiperconvencida de la película que tenga en la cabeza porque has tenido 3 o 4 perros, te han salido de puta madre los 4 y tú te has muerto pensando que las chuches, la pelota y decirle al perro Misifu cuánto te quiero, lo mejor. Y antes, está bien, ¿eh? Antes te han muerto antes de lo que te iba a llegar, porque te iba a llegar en algún momento determinado. Y esto es lo que yo llamo marcarse un Jesús Gil. Entonces, igual es el momento de hacer un resumen, ¿no? De hacer un resumen. Iker, vamos a intentar coger la dinámica del episodio anterior en el que vamos haciendo una y una cosas que sean significativas y que resuman toda la chapa que hemos metido en el episodio de hoy. Perfecto. Hemos acabado con la microescala. Para llegar a la macroescala, recuerdo las cosas dentro del organismo que no se ven, para las secuencias de movimiento que sí vemos, y para esto es clave esas motoneuronas, que es la neurona con esa función específica que inerva con los músculos y hace que esa información de fuera, que también está dentro,
cierre ese círculo en el que se juntan la microescala y la macroescala. Y en esa resolución de la información en el último camino, que es la motoneurona, desde la información en el exterior de impulsos eléctricos a dentro del organismo, voy a mover los músculos, eso se resuelve en generadores centrales de patrones, patrones de acción fijo y patrón de acción modal. Un generador central de patrones en el perro está en dos partes diferentes de la médula espinal, y es ahí donde, a través de unos circuitos e interruptores, el animal tiene capacidad, el perro tiene capacidad de activar una secuencia de movimiento u otra. Y las secuencias completas de movimiento que puede elicitar un perro para ser coherente con su supervivencia en un momento determinado se llaman patrones de acción fijos. Todo lo que un animal puede hacer es activar los interruptores de patrones de acción fijo que son inherentes a ellos. Y el patrón de acción modal lo que significa es que eso tiene un principio y tiene un final, pero que se tiene la capacidad de variar la intensidad de la respuesta, pues en vez de 0 a 100, de 0 al 90, de 0 al 80, del 0 al 75 o del 0 al 66,3. Eso es. Luego también hemos charlado un rato de esa teoría de la dirección emocional o de la bidireccionalidad emocional, que recuerdo explica cómo leemos de lo rápido que te va la cabeza, la carga que llega a esas motoneuronas, y así tú te expresas a nivel de movimiento, y de esa manera lees. Y luego hemos explicado que gracias a esa bidireccionalidad trabajamos de la contraria, es decir, vamos a modular la velocidad que tenemos desde fuera para conseguir que esa cabeza vaya a la velocidad adecuada. Y luego, para nosotros identificar qué velocidades son adecuadas para elicitar cómo el nivel de excitación neurobiológica del perro que queremos otorgar el mayor bienestar posible, lo que hacemos es asociar a esos niveles de excitación, como cualquier mamífero, una armonía en las secuencias de movimiento acorde al contexto en el que se encuentre en un momento determinado. Es decir, que si estamos paseando a las 12 del mediodía bajo el sol, estamos en ruta andando tranquilamente por el campo, pues no es lo adecuado que el perro vaya haciendo direccionalidades como si fuera una serreta, yendo a cada árbol, y lo más armónico en las secuencias de movimiento sería estar al lado tuyo, cerca tuyo, con un paso conservado y continuado en el tiempo en línea recta como el tuyo. Y finalmente hemos hablado también un poco de la importancia que tiene ser consciente de tu nivel de excitación y por tanto de tu corporalidad, para saber cuánto de eso que se está excitando el perro tiene que ver directamente con cuánto te mueves tú y te llevas al perro contigo o no. Yo al final lo que creo en lo que estamos haciendo es intentar darte las letras del abecedario dentro de lo que es la relación entre el humano y el perro, para luego poder hablar entre nosotros y poder reconocer cuando una cosa está bien, cuando no, cuando queremos una velocidad diferente en un contexto diferente, y cuando reconocer cuando las cosas están lo mejor posible. Así que yo creo que hasta aquí en este tercer episodio. Gracias por esperar, y en el siguiente episodio os hablaremos del triángulo de excitación canina. Vamos a intentar interpretar qué es lo que ocurre en un perro cuando le excita una secuencia de movimiento y cómo la asociamos a la supercriticidad, estado de criticidad o subcriticidad, y cómo la asociamos también a las cosas que hacemos nosotros como humanos con nuestros perros. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día.